Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Qué alabanza tan poderosa la que hemos sentido hoy. Ha habido liberación en esta alabanza. Ha habido un fuerte mover del Espíritu de Dios. Hemos recibido las fuerzas espirituales para vencer toda fuerza del enemigo. Jesús, te damos gracias por lo que nos has dado hoy. Por esa manifestación de poder a través de la alabanza, Señor. Vamos ahora a la palabra del Señor. Qué bendición ver el pueblo de Dios sintiendo la presencia de Dios. Escuchaba ayer un predicador que decía que cuando Elías estaba en la cueva hubo temblor, hubo un viento fuerte, pero después de eso hubo un silbo apacible. Quiere decir que después del temblor y de los vientos fuertes viene Dios. Y mucha prueba o dificultad que usted esté pasando por mucho viento fuerte o temblor, llegará el momento en que Dios te traerá un silbo apacible. No hay nada más hermoso que pasar las pruebas y saber que estuvimos firmes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Siéntese, por favor. Hemos venido estos días hablando de diversos temas y hoy vamos a continuar con esta serie de estudios. Amén. Esta mañana estuvimos hablando acerca de lo que fue el estudio del tabernáculo. Amén. Siéntese, hermana Sandra, venga, siéntese. Quiero que todos estén sentados, pendientes de la palabra. Ya Dios nos ministró a través de la alabanza. Ahora permitamos que Dios nos ministre a través de su palabra. La enseñanza de esta mañana fue muy hermosa porque vimos la diferencia que hay entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya la mandé al grupo de la iglesia, espero que la escuchen. Para los que no pudieron venir esta mañana, pero fue una enseñanza de mucha bendición porque hay que hacer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es. El domingo en la tarde tuvimos un tema de escatología bíblica y hablamos acerca de ciertos acontecimientos, de tiempos peligrosos, pero en esta oportunidad quiero dar la introducción al tema para que aprendamos bien sobre esta materia. La escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias escatológicas o de las últimas cosas. Cuando yo le digo a ustedes que vamos a estudiar escatología los domingos en la tarde, les estoy diciendo que vamos a estudiar acerca de las profecías bíblicas sobre los últimos acontecimientos. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y estudio. Y se trata del estudio de las cosas finales. Bien, sea el fin de la vida individual. Esos son los temas que vamos a empezar a estudiar. El fin de la vida individual, o el fin de los tiempos, o del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Entonces, a grandes rasgos, se refiere al estudio del destino de la humanidad, tal como se describe en la Biblia, la fuente primaria para cualquier estudio escatológico cristiano. Cuando yo le digo a ustedes que vamos a hablar de escatología, les estoy diciendo que vamos a empezar a tener un estudio sobre el destino final
de la humanidad. ¿Cree usted que es un tema importante? ¿Cree que es importante saber para dónde van los cristianos? ¿Que es importante saber para dónde va el mundo pecador si no se entrega a Dios? ¿Cree usted que es importante saber qué hay después de la muerte? Todo eso bíblicamente tiene sus bases y vamos a estar estudiando estos temas. Los asuntos y eventos más importantes de la escatología cristiana son, y es los que vamos a ir estudiando los domingos de la tarde. El domingo que viene iniciamos con este y es la muerte y la vida después de la muerte. Hoy solamente vamos a hacer la introducción al tema, pero el domingo que viene en la tarde vamos a empezar con el tema lo que es la muerte y la vida después de la muerte. ¿Qué hay más allá? ¿Para dónde se van los muertos? ¿Existe un infierno? ¿Hay gente en el infierno en este momento? Todas esas preguntas las vamos a estudiar el próximo domingo. Y luego vamos a estudiar el cielo y el infierno. Luego el segundo advenimiento de Jesús o parusia o aparición del Señor Jesús. Vamos a estudiar dentro de la escatología la resurrección de los muertos, porque hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para el juicio final y hay otra resurrección que se divide en dos partes, A y B. La parte A es los que van a resucitar para el arrebatamiento y la parte B es la que van a resucitar para el milenio. Esta resurrección es para salvación y la Biblia le llama en Apocalipsis bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver quiénes son los que van a participar de esa primera resurrección y vamos a ver acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a hablar acerca de lo que es la gran tribulación o tiempo de la tercera guerra mundial. ¿Cuáles son las naciones que van a entrar en conflicto? Gog, Magog, según Ezequiel. ¿Quiénes son esas naciones? Que en la actualidad son Rusia, Alemania y otras más, y que ya en el mundo están sonando con gran fuerza para un conflicto. Vamos a estudiar el milenio. ¿Qué son los 1000 años con Cristo acá en la tierra? ¿Quiénes van a estar con Jesucristo acá gobernando y reinando esos 1000 años? ¿Cuándo va a ser el milenio? Vamos a ver acerca del fin del mundo, cómo va a terminar el mundo. Vamos a estudiar el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva del mundo que vendrá. Y los pasajes escatológicos los vamos a tomar en gran parte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces va a ser un viaje de conocimiento en el cual nos vamos a sumergir todos los domingos en la tarde. Amén, amén. Los domingos en la mañana, lamento mucho que a veces no están viniendo los domingos en la mañana, pero ese tema del tabernáculo es importantísimo. Es de mucha edificación, pero los domingos en la tarde vamos a empezar también con un tema bien importante. Antes de empezar con esos temas, quiero hablar sobre la fuente de estudio que hay. Existen al menos 4 corrientes escatológicas que interpretan la escatología. ¿Qué es escatología? Ya se me olvidó. ¿El estudio de qué? De los últimos acontecimientos del mundo o de los seres humanos. Y hay por lo menos 4 corrientes escatológicas. Hay muchas más, pero hay 4 que suenan muy fuerte y son el preterismo. Preterismo. El término preterismo viene del latín preter, que significa pasado. Los adherentes al preterismo usualmente se conocen como preteristas. ¿Qué es preteristas o qué es preterismo? Pasado. ¿Cómo interpretan ellos la escatología? El preterismo es una variación de la escatología cristiana
que mantiene la idea que alguna o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o tiempos finales se refieren a eventos que en realidad ya ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. O sea, los preteristas dicen que... ¿va a hacer una pregunta? ¿Cuál es? Para hacer estudio, el dibujo. Ven. Sí, gracias por acordarme. Este estudio lo estoy dando yo en Entendiendo la Biblia, los estoy mandando a los alumnos. Acuérdenme para mandárselos a ustedes también al grupo de la iglesia para que hagan las cartillas también. Y los domingos en la tarde entonces traigan la cartilla y vamos leyendo juntos. Gracias, hermana, por la observación. Entonces, el preterismo tiene la idea de que todo ya es parte de un pasado. Que el dragón de Apocalipsis, que la gran ramera, que todas estas figuras literarias, proféticas, ellos dicen que eso se cumplió ya, que eso es parte del pasado, dicen los preteristas. Hay otra fuente de entender la escatología y es el historicismo. El historicismo es diferente al preterismo. Ellos enseñan que la mayor parte de la profecía se ha cumplido en el pasado, pero también ellos dicen que en el presente también se están cumpliendo unas profecías bíblicas. En resumen, ellos dicen y enseñan que las predicciones bíblicas se están cumpliendo en la historia, se siguen cumpliendo también en la actualidad. O sea, ellos se basan en la historia. Ellos dicen, no, en la historia se cumplió esto en el pasado y en el presente se está cumpliendo esto. Que es diferente a los preteristas que dicen que no, que todo es pasado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros no podemos pretender entrar a hablar de temas escatológicos sin saber si dichas profecías, algunas, ya cumplieron en el pasado, si otras se están cumpliendo en este momento o se van a cumplir. ¿Me entiende el punto? Que ahí es donde entra el futurismo, que es otra forma de interpretar. El futurismo. Ellos enseñan que la profecía solo se cumplirá en una fecha futura. Los futuristas creen que existe un espacio de tiempo entre la semana 69 y la 70 de Daniel. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de las 70 semanas de la profecía de Daniel? ¿Saben el significado de esas semanas? Nosotros estamos en la semana 69 con una pausa en el tiempo. Y falta una semana para ajustar las 70. Y esa semana es de 7 años. Y en esa semana de 7 años se va a aparecer el anticristo. Va a haber la tercera guerra mundial y otros eventos. Dentro del estudio de la escatología vamos a estudiar cuándo inició la última semana de Daniel, en qué tiempo estamos y cuándo llega el cumplimiento final de esta profecía bíblica, para que entonces estemos pendientes de este tema. Por allá tengo los afiches para estudiar ese tema. Entonces, el futurismo habla acerca de esto. Ellos dicen que toda la semana 70 de Daniel aún está por cumplirse. ¿Me están entendiendo esa parte? O sea, yo les estoy diciendo que estamos en la semana 69 con un espacio en el tiempo y no hemos entrado a la 70. El futurismo dice que todavía no ha empezado la semana 70 completamente, que todavía faltan todas esas semanas. Y resulta que en este caso hay un error, porque no es así.
El futurismo dice que aún falta por cumplirse el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, eso sí es cierto. El templo reconstruido en Israel, que falta por cumplirse la gran tribulación, la segunda venida, el milenio, el juicio del gran trono blanco, todo eso está por suceder. Entonces, si usted analiza, el futurismo tiene razón en ciertos puntos, pero no en todos. Y vamos al último punto, el idealismo. ¿Cuántos puntos llevamos? ¿Quién está tomando nota? ¿Cuántos puntos llevamos? 4 con el idealismo. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es? Dígalo. Ya se les olvidó. Por eso tome nota, tome nota. El preterismo. ¿Qué es preterismo? Profecías interpretadas en el pasado. El historicismo o parte de la historia. Eso se entiende fácil. El futurismo. ¿Cómo se interpreta eso? Todas las profecías no se han cumplido. Y el idealismo es una forma de interpretar los libros proféticos del Antiguo y libros del Apocalipsis en una forma donde ellos dicen que todas las imágenes que aparecen en estos libros son de manera simbólica y nada de ello es en sentido literal. Ejemplo, alguien dice que vio que del gran mar salió un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. El idealismo dice que eso no va a pasar así, que no va a salir ningún dragón del mar en esa forma físicamente como lo describe la Biblia. El idealismo dice que esa aparición de una mujer vestida de sol, con la luna y 2 estrellas bajo sus pies que menciona Apocalipsis, que eso no va a aparecer así en la historia tal como está. Todo eso tiene una figura, porque el sol representa a Jacob, y eso lo vamos a ver dentro de la escatología. La luna representa a la esposa de Jacob y las 2 estrellas representan los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. O sea, esa mujer de Apocalipsis, creo que es 12, representa a la nación de Israel, en base a un sueño que tuvo José en el Antiguo Testamento. Que vamos a empezar a ver todas las figuras, cómo se interpreta dentro de la Biblia los cuernos, cómo entender qué es un cuerno dentro de la profecía, que entender lo que son los vientos que menciona el profeta Daniel. Entonces, el idealismo dice que todo es solamente un ejemplo, que nada es literal, que nada es real, sino solo figuras. Entonces, ante todo lo que hemos dicho anteriormente, surge una pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos entonces a entender de una manera mejor la escatología cristiana a la hora de estudiarla? ¿Sí me entiende el punto? ¿Cómo vamos entonces a estudiar la escatología si el uno dice que todo es parte del pasado, el otro dice que no, que nada se ha cumplido, los otros dicen que eso va sucediendo en la historia y los otros dicen que todo eso es solamente figura y que nada es textual? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a entender y a estudiar la escatología nosotros entonces en base a todas estas opiniones? ¿Cómo lo vamos a hacer? En mi humilde opinión, y sin decir que tengo la última palabra sobre este tema, pienso y creo que la mejor manera de estudiar la escatología es sabiendo combinar lo mejor y acertado de todas estas formas de entender la escatología. Tanto una interpretación preterista, que la interpretación preterista, ¿cuál es? Saber qué eventos en realidad ya ocurrieron. O sea, la escatología hay que entenderla dentro del preterismo también. Hay que mirar qué profecías ya se cumplieron. ¿Sabe usted cuáles profecías ya se cumplieron en este momento? Ejemplo, Isaías 53, donde habla acerca de los padecimientos de Jesús. Eso es una profecía que se entiende que ya se cumplió. ¿Qué otra profecía? Sí, esa está en el libro de Sofonías,
ya se cumplió. El profeta Nahum dijo que los carros se precipitarían por las carreteras a grandes velocidades y que parecerían antorchas encendidas. Lo dijo en un tiempo cuando no habían carros. Pero en ese momento ya hay carros, y lo que Nahum estaba viendo eran los carros en las autopistas con sus motores haciendo ruido, y las antorchas que él veía encendidas eran los bombillos, las lumbreras que los carros ve usted de noche que alumbran en las autopistas. Eso es Nahum. Isaías habla de que el hombre, Isaías, hay alguien, no es Isaías, hay alguien que dice, aunque te remontares a las estrellas. Proféticamente estaba hablando del hombre subiendo a la luna. ¿Sí ven? Y hay muchas otras profecías. Entonces, a la hora de nosotros meternos en la escatología, tenemos que tener en cuenta cierta parte del preterismo. O sea, tenemos que entender qué parte de la profecía ya se cumplió y qué parte no. También es bueno tener una interpretación futurista, saber qué cosas están aún por cumplirse. Ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia está por cumplirse. La tercera guerra mundial está por cumplirse. ¿Cierto? El milenio, el juicio del trono blanco. Debemos saber que eso está por cumplirse, mientras que hay otras profecías que ya se cumplieron y que no se van a volver a cumplir, como las profecías sobre la muerte de Cristo. Y tenemos que también hacer uso de una interpretación dentro del historicismo. ¿Cómo así, pastor? Saber qué cosas ya se han cumplido en la historia y qué cosas se están cumpliendo en la actualidad. Ejemplo, ¿qué profecías bíblicas ya no son parte ni del futurismo ni son parte del preterismo, sino de la historia que estamos viendo en este momento? Los días de Sodoma y Gomorra, días de homosexualismo, donde se casaban, ¿cree usted que eso es parte de un futuro o que es parte de un pretérito y un pasado? Es parte de nuestra historia ya. Los días de Noé, los días del aumento de la maldad. Tenemos que saber en qué tiempo estamos. La Biblia habla de que la higuera surgiría en Mateo 24, dice, cuando veáis que la higuera florezca y sus ramas están tiernas, sepan que el verano está cerca. ¿Cuál es la higuera? La nación de Israel. ¿Cuándo floreció la higuera? 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, declararon a Israel como un estado. Ahí, Israel o la higuera floreció. Eso ya es una profecía cumplida. Sin embargo, el Señor Jesús dice, cuando ustedes vean que la higuera florezca y que echa sus ramas, sepan que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Jesucristo. Cuando vimos que la nación de Israel es nombrada, debemos saber que a partir de ese momento se cumplió una profecía escatológica en una parte. Pero nosotros debemos estar pendientes del futuro de esa profecía y del presente de esa profecía. Me voy a explicar mejor. El Señor dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Cuál generación está hablando? La generación en el momento en que Israel es declarado como nación. Yo eso lo he dicho muchas veces. Y una generación bíblica, según el Salmo 90, una generación bíblica de 70 a 80 años. Si contamos 14 de mayo de 1948, le sumamos 70 años, nos da a 14 de mayo del año 2018. Se cumplieron 70 años. En esos 70 años, el Señor dice que habrán pestes, hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares. ¿Ha visto usted que eso ha pasado? Amén. Ha pasado. Quiere decir que esa profecía se ha cumplido en parte. Pero luego dice
que la otra generación de 80 años nos daría al 14 de mayo del año 2000, ¿qué? 18. A ver, los que estudian matemáticas, ¿a dónde nos da? 80 años. No, ahí se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. ¿Qué pasa? Que aún falta algo por cumplirse. Y cuando esa generación termine, es probable, no estoy afirmando nada, es probable que el Señor venga por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo profecías que se están cumpliendo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir de ahora en adelante estudiando el tema de la escatología? Vamos a hacer uso del preterismo, vamos a saber entre todos nosotros y vamos a poner tarea y los vamos a mandar a ustedes a estudiar. Yo le voy a decir, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces usted me va a averiguar si la segunda venida de Cristo, qué diferencia hay entre la venida hasta las nubes donde nadie lo va a ver y la venida hasta el monte de los olivos donde todo el mundo lo va a ver. ¿Qué diferencia va a haber entre esas dos manifestaciones? Y vamos a indagar dentro del preterismo si es parte del pasado alguna de esas profecías, o vamos a indagar dentro del futurismo si hay cosas por cumplirse, o dentro de la historia si hay cosas que ya se están cumpliendo, y vamos a hacer uso del idealismo. ¿Cómo así? Vamos a entender que no todas las figuras literarias son textuales, sino simbólicas. Y tenemos que aprender a interpretar la simbología para poder tener un mejor conocimiento. Porque por allá Juan habla acerca de algo que vio Daniel, de un dragón que tenía cara de león, tenía cara de, se me escapa la palabra, miremoslo en Apocalipsis 12, no, el cara de león, cara de cordero, cara de águila y cara de hombre es en el estudio del tabernáculo. Sino que como estaba dando tabernáculo, tengo esa figura en la mente y se me olvidó, creo que es un oso, leopardo, dragón. Sé que son 4 figuras. Apocalipsis creo que es en el capítulo 13 es. Bueno, vamos a Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7